Hay secretos que deberían morir con nosotros, deseos que deberían permanecer enterrados en lo más profundo del alma, sin ver jamás la luz del día, porque una vez que salen a la superficie, una vez que les das nombre, una vez que los reconoces, ya no hay vuelta atrás. Y todo, absolutamente todo lo que habías construido durante años, se desmorona en cuestión de segundos. Cuando me di cuenta de que la deseaba, supe que mi vida tal como la conocía había terminado. No fue un flechazo romántico, fue una condena. Fue darme cuenta de que estaba enamorado de la única persona en el mundo que jamás podría tener. La mujer de mi mejor amigo, mi hermano, el hombre que había estado a mi lado durante más de 20 años. El hombre que confiaba en mí más que en nadie. Y nuestro deseo secreto, ese deseo prohibido que compartimos en silencio durante años, terminó destruyendo todo lo que teníamos, todo lo que éramos, y dejándonos con nada más que cenizas y arrepentimiento. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 32 años tuve una vida perfecta, o al menos eso creía. Conocí a Rodrigo cuando teníamos 12 años. En la escuela secundaria, él era el chico nuevo que llegó a mitad de año, tímido y callado. Yo era el payaso de la clase, el que siempre estaba metiéndose en problemas. No teníamos nada en común. Pero cuando un grupo de matones más grandes decidió que Rodrigo sería su nuevo objetivo, yo intervine. Me gané una paliza brutal ese día, pero también gané un hermano. Desde ese momento fuimos inseparables, crecimos juntos, pasamos por la adolescencia juntos, nuestras primeras novias, nuestros primeros trabajos. Cuando mi padre murió cuando yo tenía 19 años, Rodrigo estuvo ahí, sosteniéndome mientras yo me desmoronaba. Y cuando su madre cayó enferma 2 años después, yo hice lo mismo por él. Éramos más que amigos, éramos hermanos de alma. Del tipo de hermandad que todos dicen que durará para siempre. Hasta que conocimos a Camila. Ella apareció en nuestras vidas cuando teníamos 26 años. Rodrigo la conoció en una conferencia de trabajo. Era arquitecta, como él, brillante, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una risa contagiosa que te hacía olvidar todos tus problemas. Rodrigo se enamoró inmediatamente. Me habló de ella durante semanas antes de presentármela. Estaba completamente hechizado, y cuando finalmente la conocí, entendí por qué. Pero yo no debí sentir lo que sentí. Esa primera noche los tres cenamos juntos. Rodrigo estaba nervioso, quería que nos lleváramos bien. Y nos llevamos bien, demasiado bien. Camila era encantadora, inteligente, divertida. Teníamos los mismos gustos en música, en películas, en libros. Las conversaciones fluían naturalmente. Las risas eran genuinas. Y cuando ella me miró con esos ojos color miel, por una fracción de segundo, sentí algo. Algo que inmediatamente enterré en lo más profundo de mi ser, porque ella era de Rodrigo y él era mi hermano, y yo jamás haría algo para lastimarlo. Así que me convertí en el mejor amigo de ambos, el padrino de su boda 2 años después, el tío honorario de sus 2 hijos, el que siempre estaba ahí para ellos. Durante 6 años logré mantener ese secreto guardado. Logré convencerme de que lo que sentía era solo admiración, cariño fraternal, nada más, hasta que una noche todo cambió. Era la fiesta de cumpleaños número 32 de Rodrigo, una celebración en su casa, familia, amigos, risas, alcohol. Yo había bebido más de la cuenta. Camila también. Rodrigo se había quedado dormido en el sofá, exhausto después de un mes de trabajo brutal en un proyecto importante. Eran las 3 de la madrugada. Todos se habían ido. Solo quedábamos ella y yo, recogiendo vasos y platos en la cocina. Y entonces sucedió. Ella tropezó con una botella vacía. Yo la sostuve para que no cayera.
Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Pude oler su perfume, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos, sentir su respiración acelerada, y en ese momento lo supe. Ella también lo sentía. No dijimos nada. Nos separamos rápidamente. Terminamos de limpiar en silencio. Yo me fui a casa con el corazón latiendo descontroladamente, pero algo había cambiado. El secreto ya no era solo mío. Los meses siguientes fueron una tortura exquisita. Camila y yo comenzamos a encontrarnos accidentalmente, en el supermercado, en la cafetería cerca de mi oficina, en el parque donde ella llevaba a los niños. Las conversaciones eran inocentes en la superficie, pero había una tensión subyacente que ambos podíamos sentir. Palabras con doble sentido, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, roces accidentales de manos que nos quemaban la piel. Rodrigo no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con su trabajo, con los niños, con la vida cotidiana. Confiaba en nosotros completamente, ciegamente, y esa confianza nos estaba matando. Una tarde de abril, Camila me llamó llorando. Rodrigo estaba de viaje de negocios. Los niños estaban con sus abuelos. Ella se sentía sola, abrumada. Me pidió que fuera a acompañarla. Supe que no debía ir. Cada fibra de mi ser me gritaba que era una mala idea. Llegué a su casa con una botella de vino y la intención de solo escucharla. Eso era todo. Solo escuchar. Pero cuando abrió la puerta con los ojos rojos de llorar, cuando me abrazó buscando consuelo, cuando sentí su cuerpo temblar contra el mío, algo dentro de mí se quebró. Nos sentamos en el sofá. Ella me contó que se sentía perdida, que amaba a Rodrigo, pero que su matrimonio se había vuelto rutina, que él trabajaba todo el tiempo, que cuando estaba en casa estaba mentalmente ausente, que hacía meses que no la tocaba más allá de un beso mecánico de buenos días, que se sentía invisible, indeseada, olvidada. Y entonces me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que cambió todo. Contigo me siento vista, me siento viva, y eso me aterra. Debí levantarme e irme. Debí decirle que estaba confundida, que lo que sentía era solo la frustración de su matrimonio buscando una salida. Pero en lugar de eso, le acaricié el rostro y susurré: yo también te veo. Te he visto desde el primer día y me ha estado matando durante 6 años. Nos besamos. Fue inevitable. Fue desesperado. Fue equivocado. Pero en ese momento sintió más real que cualquier otra cosa en mi vida. Esa noche no pasó nada más. Ambos nos detuvimos antes de cruzar la línea final. Pero el daño ya estaba hecho. Ya no podíamos seguir fingiendo que no existía. Los siguientes meses fueron un infierno. Camila y yo nos veíamos a escondidas. Solo para hablar, nos decíamos. Solo para no sentirnos tan solos. Pero nos besábamos. Nos tocábamos, nos decíamos cosas que nunca deberíamos habernos dicho. Te amo, susurró ella una noche mientras caminábamos por un parque lejos de la ciudad. Yo también te amo, respondí, odiándome a mí mismo por ello. Planificamos dejarlo todo. Yo le diría la verdad a Rodrigo, ella le pediría el divorcio, enfrentaríamos las consecuencias juntos. Pero cada vez que intentábamos hacerlo, el miedo nos paralizaba. Porque no era solo nuestra relación lo que destruiríamos, era toda una familia, los niños, la confianza de Rodrigo, 20 años de hermandad, todo. Así que seguimos en ese limbo, atrapados entre el deseo y la culpa, entre el amor y la traición. Hasta que Rodrigo descubrió la verdad. Fue estúpido de nuestra parte, descuidados. Rodrigo volvió temprano de un viaje. Camila y yo estábamos en su casa. Los niños no estaban. Y él nos encontró besándonos en la cocina.
El sonido de sus llaves cayendo al suelo fue el sonido de nuestro mundo destrozándose. No hubo gritos inmediatos, solo un silencio aterrador. Rodrigo se quedó ahí, parado en el umbral, mirándonos con una expresión que nunca olvidaré. No era rabia, era algo peor, era traición pura, dolor absoluto, la muerte de todo en lo que había creído. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con una voz que no reconocí. Plana, muerta. Camila rompió a llorar. Yo no pude hablar. ¿Cuánto tiempo?, gritó esta vez, y la rabia finalmente apareció en sus ojos. 6 meses, susurré. Pero yo he estado enamorado de ella desde el principio. No sé por qué dije eso. Quizás porque pensé que la honestidad importaba en ese punto, pero solo empeoró todo. Rodrigo se acercó a mí lentamente. Por un momento pensé que me golpearía. Casi lo deseaba, pero no lo hizo. Solo me miró a los ojos y dijo: «Eras mi hermano. Te confié lo que más amaba en este mundo. Y tú me apuñalaste por la espalda». Ambos lo hicieron. Se volvió hacia Camila. «Quiero el divorcio. Puedes quedarte con la casa, con todo. Solo quiero a mis hijos. Y no quiero volver a verte». Luego me miró a mí por última vez. «Para mí, estás muerto». Y se fue. No volvió esa noche, ni la siguiente. Se fue a vivir con sus padres. Inició los trámites de divorcio inmediatamente. Nos bloqueó a ambos de todos lados. Y en cuestión de semanas, toda nuestra comunidad lo supo. Nuestros amigos en común tuvieron que elegir lados. Todos eligieron a Rodrigo, y tenían razón en hacerlo. Camila y yo intentamos estar juntos. Después de todo, habíamos destruido todo por este amor. Pensamos que al menos debíamos intentarlo. Duramos 3 meses. Porque lo que sentíamos el uno por el otro estaba construido sobre secreto y prohibición. Sin esos elementos, sin la adrenalina de lo prohibido, lo que quedaba era solo culpa. Cada vez que nos mirábamos, veíamos el reflejo de nuestra traición. Cada beso sabía a cenizas. Los niños nos odiaban, con razón. Habíamos destruido su familia por un deseo egoísta. Camila cayó en una depresión profunda. Yo solo me sentía vacío. Nos separamos de mutuo acuerdo. Ella se mudó a otra ciudad con sus padres. Los niños se quedaron con Rodrigo. Era lo mejor para ellos. Y yo me quedé solo. Han pasado 3 años desde esa noche en la cocina. Rodrigo rehizo su vida. Se casó de nuevo hace 1 año, con una mujer que, según me cuentan conocidos en común, lo hace muy feliz. Sus hijos están bien ajustados. Él es un buen padre. Me bloqueó de todo. Nunca más hablamos, ni una palabra. Para él, realmente estoy muerto. Camila volvió a casarse también. Tiene una nueva vida lejos de aquí. De vez en cuando me manda un mensaje, breve, preguntándome cómo estoy. Yo respondo con la misma brevedad. No hay rencor entre nosotros, solo resignación. Y yo perdí a mi hermano, yo sigo solo. Perdí a la mujer que amaba, perdí a mis amigos, perdí mi reputación, perdí mi integridad, todo por un deseo secreto que debí haber enterrado para siempre. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si esa noche de la fiesta yo simplemente me hubiera ido a casa. Si hubiera mantenido la distancia, si hubiera sido más fuerte, tal vez Rodrigo y Camila habrían solucionado sus problemas matrimoniales, o tal vez se habrían divorciado de todas formas, pero sin la traición, sin el dolor adicional de saber que las 2 personas en las que más confiabas te apuñalaron por la espalda. Tal vez Rodrigo y yo seguiríamos siendo hermanos, pero no lo somos, y nunca lo seremos de nuevo. He intentado reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo en otra ciudad. Hice nuevos amigos. Salí con otras mujeres. Pero nada se siente real. Nada llena el vacío de lo que perdí. Porque no solo perdí a mi hermano. Perdí parte de mí mismo. La parte que creía en la lealtad, en la hermandad.
en que hay líneas que nunca debes cruzar sin importar qué. El deseo es una fuerza poderosa. Puede hacerte sentir vivo. Puede convencerte de que estás siguiendo a tu corazón, que el amor verdadero justifica cualquier cosa. Pero eso es mentira. Hay amores que no están destinados a ser vividos. Hay deseos que deben permanecer secretos, porque una vez que los liberas, una vez que actúas sobre ellos, las consecuencias son irreversibles. Y tienes que vivir con ellas por el resto de tu vida. Cada noche, antes de dormir, pienso en Rodrigo, en las risas que compartimos, en los momentos en que estuvimos ahí, el uno para el otro, en la hermandad que creíamos que era irrompible, y me pregunto si algún día podrá perdonarme. La respuesta, lo sé, es no. Y tengo que aprender a vivir con eso, porque nuestro deseo secreto no solo destruyó con todo nada más lo que teníamos, un futuro vacío, destruyó y el peso todo lo aplastante que de éramos. saber Que yo mismo construí este infierno. A veces, el precio de seguir a tu corazón es perder tu alma. Y cuando miro atrás a las ruinas de lo que solía ser mi vida, me doy cuenta de que ningún amor, por intenso que sea, vale la pena si tienes que destruir todo lo sagrado para alcanzarlo. Porque al final, lo que queda no es amor, es solo culpa vestida de deseo.